Gracias, doctora Togarma. Buenas noches a todos. Es para mí un gran honor compartir con ustedes esta clausura, principalmente por los interesantes temas que tendremos en el día de hoy y que van a dar la conclusión de lo que ha sido todos estos trabajos de los días pasados. Para hoy, nosotros tenemos al doctor Miguel Zuazo, maestro, guía y mentor de la bioética en la República Dominicana, el cual nos va a tratar el tema de la tragedia a la ética de la esperanza. Un tema verdaderamente que nos pone a nosotros toda esa parte humana, esa sensibilidad que nosotros sentimos frente a lo que es la tragedia y la esperanza que nosotros esperamos encontrar. Vamos a leerle algunos aspectos profesionales del doctor Miguel Zuazo. Es médico, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría y posgrado en sexología, un entrenamiento en salud integral del adolescente en Costa Rica, con un programa de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud. Magíster en bioética en la Universidad de Chile, académico de larga data, director de la Escuela de Medicina y decano del área de la salud del Instituto INTEC, pasado director del Centro INTEC en bioética y de la maestría en bioética, pasado presidente de la Comisión Nacional de Bioética y del Consejo Consultivo de Bioética UNESCO en República Dominicana. Ha sido coordinador de la Unidad de Ética y Transparencia del Consejo Nacional de la Reforma del Estado. También fue director ejecutivo de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. También director ejecutivo de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. El doctor Zuazo también se ha dedicado a ofrecer sus conocimientos mediante libros de texto de lo que podemos citar bioética para nuevos y adolescentes. También ha sido y es coautor de varias otras obras, artículos de revistas nacionales e internacionales sobre bioética y ética pública. Actualmente, el doctor Zuazo es el presidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Bioética, FELAIBE, y presidente del capítulo centroamericano y del Caribe de la Red de los Comités de Bioética UNESCO. Doctor Zuazo, bienvenido a su casa. Les esperamos con mucho cariño. Gracias. Muchísimas gracias, Miguelina. Es un honor escucharte. Muy buenas noches para todos. Un nuevo compromiso me hace presentarme ante ustedes. El lunes lo hice para dedicar el congreso a nuestra querida amiga Josefina Romero y luego introduje al maestro Diego Gracia, que nos dejó una pesada carga con los cuestionamientos a los imperativos kantianos como ejes para la comprensión y respuesta de la pandemia. Un mundo abierto para el debate de una axiología ya no centrada en las responsabilidades humanas solamente, sino desde una ética global. Con este último bloque cerramos el programa del cuarto Congreso de la Comisión Nacional de Bioética. Comisión que es una entidad privada que con toda libertad ha sentado cátedra con independencia de los credos, visiones políticas e ideológicas, compartiendo esas disidencias en su interior, pero fundamentados en el respeto a los valores representados sin adherir sus principios a ninguna de las tendencias señaladas. Vamos a reflexionar un poco acerca de la aproximación a la tragedia, a la ética de la esperanza, tiempos de pandemia. Al cierre de este congreso tenemos más preguntas que el día del inicio y me corresponde ubicar de manera objetiva la realidad de la cercanía a la tragedia y la urgente necesidad de construir esperanzas donde se avisora desesperanza,
donde no basta con decir que nos gustaría que pasara porque hay malos presagios en lo que está pasando y en lo que se aproxima a nuestros horizontes. Hoy nuestro planeta está envuelto en una pandemia y nuestro país hace equilibrio en la balanza de la tragedia y la esperanza. La tragedia que jugó un papel importante en la historia, en especial en Grecia, que se plantea como el enfrentamiento de los actores principales con una situación fatal. Es un desenlace que no admite salidas posibles, que no sea la destrucción de estos. Se reconoce como tal cuando no hay alternativas posibles. Hay un error cometido, los griegos le llamaron amartia, que se traduce usualmente como error trágico o error fatal, defecto, falla o pecado. Es el error fatal en que incurre el héroe trágico que intenta hacer lo correcto en una situación en que lo correcto simplemente no puede hacerse. ¿Podría considerarse a la pandemia COVID-19 como amartia? ¿De quién es el error? No sabemos ni interesa ahora saber si la pandemia ocurrió por un error. Este más bien puede estar en la forma de abordarla o podríamos estarla con un manejo indebido de la pandemia en nuestros países. Podríamos estar caminando del error a la tragedia. Cuando los seres son antagónicas y a una de ellas se le conoce la posibilidad de causar mejores resultados o menos daños, decimos que estamos frente a un dilema. Es decir, hay dos polos y la tendencia es a que uno prevalezca y someta al contrario. Algunos han presentado la pandemia de manera dilemática, como si ésta se solucionara colocando en un polo el confinamiento absoluto versus la apertura económica en el otro. En este tipo de enfoque se asume que uno de los extremos prevalece sobre el otro como el correcto y al hacerlo lo elimina y se soluciona la situación. Como vemos, no son los convenientes ni acogerlo como método resolvería el drama al que estamos sometidos. No se resuelve manejándolo como dilema. Más bien sería un ardid para favorecer determinados intereses. Si hay más de dos salidas de similares características de favorabilidad, se entiende que estamos frente a un problema. Es decir, algo más complejo, con más dificultad para elegir salidas, porque existen varias posibilidades y tendemos a buscar prudentemente la que ofrezca más beneficios y produzca menos daños. Algunos lo han planteado desde esta perspectiva, pero también es incorrecto, a mi entender, porque ninguna de ellas depende de la voluntad humana. Ni hay medicamentos ciertos, como nos recordó Melgen, ni vacunas de absoluta confianza, ni se resuelve totalmente con el confinamiento absoluto, ni con la apertura abrupta de la economía. No se resuelve manejándolo como problema porque tampoco resuelve la situación planteada, pues el virus continúa su tarea lesiva en la población. Cuando se presentan situaciones como esta, en que las salidas son inexistentes, se dice que estamos frente a una tragedia y es hacia donde nos amenaza constantemente la pandemia. Es una realidad que nos conduce un poco a la desesperanza de que nos habló Carla Sainz. En países como el nuestro, que asumen de manera importante los afectados, aumenta la contagiosidad y mantiene la mortalidad cuando no hay tratamientos establecidos como certeros y correctos, cuando las vacunas son una posibilidad incierta, pero no una realidad, y los recursos humanos y físicos se van cansando o diezmando, y ocurre el burnout que nos habló Juan Pablo Beca, cuando la vulnerabilidad es más cruel con los más desposeídos, cuando los gobiernos no pueden mantener indefinidamente los subsidios y solventar el desempleo y solucionar los defectos negativos en la actividad económica que anoche nos planteara Jeffrey. De continuar cómo va la proyección nos hace preguntarnos si habrá saturación o colapso en el mundo hospitalario o en el económico. En ambas perspectivas se sitúa la defensa de la vida y de la economía. En ambas alternativas aparece la vida como un factor fundamental. Ni la visión dilemática ni la problemática, es obvio que nos estamos aproximando a una tragedia, algo que no tiene solución. La economía hace todo tipo de visajes por restaurarse y la población por reintegrarse a sangre y fuego para volver a una normalidad que ya no existe, a una llamada nueva normalidad, pero para muchos situada en cambios individuales en la relación entre las personas. Se está intentando buscar salidas, pero esos intentos nos acercan peligrosamente a la tragedia. Intereses de distintos tipos, que al final son valoraciones tendenciadas, están siendo violentadas por la realidad y la intuición empuja a favor de la corriente, pero aleja soluciones viables a favor de la vida.
El profesor Gracia nos recuerda en su libro Bioética Mínima del 2019, cito, un conflicto de valores puede no tener ninguna solución, es decir, puede no estar en nuestras manos el solucionarlo. En este caso, los valores resultarán lesionados sin que nosotros podamos evitarlos. Eso se llama técnicamente una tragedia. Las tragedias son trágicas, precisamente porque en ellas se pierden valores, sobre todo cuando se trata el valor de la vida sin que hayamos podido evitarlo. Termino la cita del profesor Gracia. Nosotros nos preguntamos y nos respondemos, ¿dónde estuvo el error de manejo y qué hace trágico al evento en nuestro país? Pueden haber muchas respuestas y más variables que las señaladas por mí, pero me acojo a unas pocas posibilidades, citando las que considero nos han aproximado a la tragedia y que a las puertas de una amenaza de rebrote nos acercará más a ella que a la esperanza, dependiendo de cómo se aborde. Creo que aún es tiempo de revisar algunos fallos en que se ha incurrido y que de repetirlos podrían acercarnos a lo peor. Un primer error posible creo que es una atención primaria adecuado. El habernos dormido y no haber conformado un sólido sistema de salud diferenciado por niveles y estrategias de atención, donde la puerta de entrada al sistema estuviera sustentada en la atención primaria, entendida como estrategia, con cobertura para todos los ciudadanos, con medios y costos aceptables, abarcando desde la promoción de la salud, educación, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos conforme a las posibilidades de su entorno, donde la comunidad y la participación comunitaria fueran el eje principal de intervención. De haber recibido la pandemia con la gestión comunitaria, pudiéramos haber tenido otros resultados. El doctor Luis Rosario nos dio una prueba de una pequeña muestra en Jarabacoa con participación comunitaria, pero limitada al evento y frágil ante un rebrote por no tener el soporte institucional requerido, que es sobre todo una decisión política. La COVID-19 nos encontró con un sistema de salud débil, fundamentado en la priorización del nivel terciario, y al llegar la pandemia, al irse conociendo los detalles de la enfermedad, todo se concentró allí, creando un triángulo invertido, donde llegaron los pacientes leves, los asintomáticos, los positivos, así como los graves. Los asintomáticos se hicieron sintomáticos, los leves se hicieron graves, los graves se mejoraron, agravaron o murieron, congestionando de tal manera el tercer nivel que era obvio prever que se llegaría matemáticamente a saturarlo y sus salidas eran colapsar o hipertrofiarse. Ni teníamos una coordinada y efectiva atención primaria de salud, ni como nivel ni como estrategia. Ello llevó a sorprendernos y a atemorizarnos ante un supuesto colapso. Ante la inminencia de la tragedia no hubo más salida que incluir más camas, ampliar las salas de ingreso, las de UCI y los ventiladores, hipertrofiar y dinamizar el tercer nivel y evitar la tragedia clínica en la que varias veces hemos estado al borde, alejando sus límites de la meta, no así las económicas. El Estado no permitiría el colapso del sistema sanitario, aunque la hipertrofia no habla de aplanamiento de la curva ni de triunfo sobre el virus, solo permitiría un tratamiento organizado para evitar la llegada de todos los enfermos al mismo tiempo a los centros de salud, y eso es correcto. Ya esta crítica tenía decenas de años, donde se señalaba que el sistema despreciaba la atención primaria porque sobre todo el sector privado no era rentable para los intermediarios y para los especialistas. Aspiramos a la superespecialidad y en la sociedad lo prevalente no es el derecho a la salud, sino a la atención. Lo importante no es la prevención y la promoción de la salud, porque lo rentable y protagónico reside en manejar la enfermedad. Esas lluvias trajeron esos lodos. El segundo error probable, la presión por la apertura de la economía. El aumento de la casuística clínica y de muertes a nivel mundial y en nuestro caso local impactó fundamentalmente a los más necesitados y en general la economía nacional. El eje comprendido por el turismo, servicios y comercio, que son los que mueven los ingresos y la dinámica de la cotidianidad, quedaron lesionados y exigieron que el Estado tuviera que apelar a subsidios por todos conocidos, que aún permanecen y que se siguen nutriendo de préstamos internacionales, fortaleciendo un círculo vicioso con mayor deterioro de los más pobres, con desempleo, hambre, riesgo de infectarse y, lo peor, insostenibles en el tiempo. La vida quedó amenazada por muchas vías. El virus, a quienes le tocó sobre todo al principio de la pandemia, donde todo era desconocido, a todos con el confinamiento, que era una medida de previsión que generaba situaciones controversiales y riesgos mayores para los más desposeídos. El tema ético central era la defensa de la vida. La contradicción era que preservarse del virus a través del aislamiento impedía la producción económica y comprometía la vida y su calidad. Confinamiento, reducción de la fuente de ingreso oficial, despidos, cierre del turismo, subsidios, incentivos,
etcétera. Un cuadro muy complicado. Se intentó armonizar la protección de la vida con la preservación de la economía y sin duda la segunda pesó más que la primera, siendo a su vez esta interpretada como la verdaderamente importante. Una paradoja, pues la presión de los sectores empresariales, grandes y pequeños, de la población general, llevaron a una desescalada forzosa desde el comercio del Día de las Madres hasta los bares, colmadones, el mundo del alcohol, que pasó por encima a las normas y el pueblo llano relajó las directrices y el toque de queda. Se vincularon esos dos factores en nombre de la vida. Primó el interés de la economía que ameritaba medidas restrictivas. Esto encontró un ambiente favorable para el desarrollo de la diversión, la violación de las normas. Se vendió y se compró a tiempo y a destiempo, es decir, inclusive en horarios vedados por el toque de queda, y volvimos a alimentar la curva. Ya el drama ético no residía en si los médicos con el triaje serían discriminatorios, sino que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos entraron en un proceso de saturación, no de colapso, producido por el desequilibrio mencionado, y la economía empezó a dar síntomas de asfixia. Estando a las puertas de la tragedia, se hizo de manera interesada un manejo dilemático. Las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y la Organización Panamericana de la Salud, sus recomendaciones eran de que se activara la economía solo cuando se aplanara la curva. Pero es obvio que la ética del éxito, el poder y la economía prevalecieron por encima de estas indicaciones. Se ha intentado aspirar a un aplanamiento de la curva por decreto, ordenando con fechas determinadas la apertura del turismo, a los visitantes, con buena cobertura médica y seguros si se producen infecciones, con protocolos estructurados para abrir la frontera comercial con Haití, flexibilización a los horarios de toque de queda y protocolos bien intencionados para el manejo en ambientes de playa, sol y alcohol, iniciando primero con el turismo local, con préstamos bancarios de fácil acceso, con afirmaciones oficiales de que la pandemia está bajo control cuando el rebrote empezó a debutar por países que ya lo querían controlado y nos amenaza seriamente con una segunda vuelta. La reactivación de la economía lleva ventajas, tiene razones, necesidades y dolientes de peso, pues nos involucra a todos. Crea una ilusión de esperanza porque asume que ello ya la pasada normalidad, aunque se le llame nueva. El círculo vicioso se desliza por la llamada pendiente resbaladiza, pues si fracasa o se mueve de manera errática hacia un rebrote, tocaríamos piel con la tragedia, por lo que la prudencia debería ser el eje central de estas políticas, y si se hace un encierro absoluto, es como si se tratara de esperar a que pare de llover, y eso no ocurrirá por esa vía. Los ejemplos en España, Alemania, Inglaterra y Francia últimamente nos muestran en dichos escenarios, las consecuencias derivadas. El tercer error vivido, desde mi punto de vista, la política y el poder. Maestro Gracia, en su libro Como arqueros al blanco, plantea: a mediados del siglo XX se distinguieron dos tipos de éticas opuestos entre sí, denominados ética de la convicción y ética del poder por el poder, o también ética del éxito. El primero identifica la vida moral con la aplicación directa de principios y reglas a situaciones específicas, sin considerar las circunstancias y las consecuencias, en tanto que el segundo solo busca la obtención de los mejores resultados y consecuencias posibles sin atenerse a principio alguno, lo que en el caso de la actividad política viene a identificarse con el ejercicio del poder por el poder. Termino la cita. Sin lugar a duda, el momento político al que se abocó el país se asocia al segundo modelo presentado, la ética del poder por el poder, donde el éxito se centra en resultados sin que se evidencien los principios que lo fundamenten. El fenómeno electoral sirvió de evidencia. Los partidos habían celebrado sus primarias para lanzarse a las elecciones. Llegó la pandemia y, a pesar de conocer la vía de transmisión del virus que representa la aglomeración de personas, todo continuó igual. De eso se hizo cargo la campaña política, las elecciones municipales y las presidenciales. Una doble moral se verificaba. El Estado hacía promoción que mandaba a quedarse en casa, guardar distancia entre las personas, usar mascarillas y lavarse las manos, mientras se abrieron tiendas, negocios, playas, y por otro lado se hacían largas caravanas de proselitismo electoral de todas las latitudes políticas. Allí ni sostenían la mascarilla en el lugar debido, ni en el tiempo necesario, ni se guardaban las distancias físicas, porque los abrazos y apretones de mano, discursos entendidos sobre la filigresía y el virus se transmitía de manera vertiginosa. Las campañas políticas son más exitosas mientras más
afectuosas resultan. Se hizo un preparativo y amague de elecciones de los gobiernos locales que por razones conocidas por todos fueron suspendidas y traspasadas de febrero a marzo, y el 5 de julio se celebraron elecciones generales con protocolos dudosos y campañas similares a la de tiempos normales. La ética del éxito venció a la protección de la vida, a la ética de las convicciones, cosa que vimos en los resultados de políticos infectados, militantes ingresados, candidatos y electos fallecidos. El famoso protocolo de protección ha sido una excusa para engañarnos a nosotros mismos. Ni la ética de las convicciones ni la de Weber pudieron contener el impulso de la ética del éxito, la cual relativizó la preservación de la vida, manteniéndose bajo el amparo de la búsqueda del poder. En este contexto de intereses económicos y políticos, nos recuerda nuestro amigo bioticista cubano, José Acosta, el amigo Pepe, cito: con este infausto evento pandémico se ha manifestado la evidente colisión entre las diferentes acepciones del término biopolítica, entendida bien como el uso del biopoder que confiere al producto el profundo conocimiento actual de las ciencias de la vida para la manipulación intencionada e interesada de la sociedad en función de las élites dominantes, en contraposición con otra visión radicalmente opuesta acerca de la utilización de ese mismo conocimiento para el empoderamiento ciudadano y el diseño e implementación de políticas públicas saludables, publicado en la Revista Cubana de Salud Pública del 2020. La primera acepción que él nos recuerda nos inclina poderosamente hacia la tragedia y la segunda a la esperanza en cuanto constructo social necesario de trabajar si queremos sacar algunos resultados positivos de esta crisis, pero hay que construirlo. El cuarto error instalado ha sido el relajamiento de las normas. El ejemplo es regla en el mundo de la ética y con los modelos presentados, defendidos y valorados bajo un término de moda, protocolos. Todo es permitido, pero bajo una doble moral reclamado luego a posicionarse dentro de las normativas del toque de queda y el confinamiento. Los 15 días de incubación fueron pasando factura y de un promedio de infectados hace tiempo sobre 200, luego por más de 1.000, a veces 2.000 por día y una mortalidad selectiva sobre 1 o 2 decenas por día, habiendo descendido radicalmente en estos momentos, hoy tiene estadísticas presentables, pero no así las acumuladas. Y la triste realidad de que aunque sean pocos números de defunciones en un día, una sola es dolor para toda la familia y para el país completo. Al rondar o pasar la quincena de la fecha de las elecciones, empezaron a ser afectados y o morir candidatos a puestos electivos, otros ya electos, pero en suma la factura empezó a aparecer en los actores principales y en la población de los adeptos. Se desarrollan aún los 15 días de cada 15 días, es decir, donde participó cada cual. Como el efecto no es inmediato, se hace poco creíble que la pandemia exista y dañe, por lo cual sirve de comodín por supuesta normalización. La vida pasó a ocupar un segundo lugar en importancia. Prevaleció la visión dilemática cuando en realidad era de cercanía a la tragedia. Más bien se adhirió a la dinámica del poder. Los cielos se abrieron y hoy caemos a la puerta de una segunda oleada que no es fruto de mutaciones y de reinfecciones, sino del descuido de los intereses de poder por un lado y de restablecimiento abrupto de lo económico como poder predominante, con la distinción que genera la comunicación mediática, que desde la ética del éxito se preconiza favoreciendo el desarrollo de la economía y del poder. Justamente es tragedia porque requiere de la economía para poder vivir y debe preservarse la vida para que pueda haber economía. Hoy se modela una falsa dramatización de normalidad que arrastra más riesgos, calles peatonales en fines de semana que conlleva aglomeración y alcohol, fiestas no tan clandestinas que se resuelven con una multa cuando el valor de la vida, en cuanto el valor es la vida. Alternativas inteligentes como darse fiestas en lugares cerrados o etiquetados hasta como iglesias. El problema mayor ahora reside en que una segunda oleada nos tomará por sorpresa y creyendo que estábamos ya liberados en recuperación de la economía, que es el aliado a la favorecer. Uno de nuestros fallecidos recientes, más dolidos, presentado el día de la inauguración, el cantautor Víctor Víctor, proclamó, cito, vamos a morir todos pero ricos, en una clara alusión de cómo la visión economicista se veía prevalecer desde el planteo dilemático. La tragedia a las puertas, el enfrentamiento ético desde la aparición de la tragedia.
Pensamos al principio que la tragedia la marcaría un triaje deshumanizado con una visión utilitaria de la clasificación, pero ya hemos visto que es multifactorial, que contener los números no resuelven la situación y que llegar a un punto donde no haya retorno se convierte en un punto de quiebre. Ante la cercanía de la tragedia, aparecen propuestas poco viables, pero no hay más. De manera que se unen las visiones dilemáticas y problemáticas con planteos como la pandemia está bajo control, la tasa de letalidad es baja, la economía se recuperará. Todo esto cifra de contenido las aspiraciones, mas no necesariamente la realidad. Sin duda, la propuesta busca reanimar la economía al precio que sea, apoyado en las estadísticas, en el marketing. Ya se niño y sus implicaciones comerciales contenidas, las cuales requieren de una normalización, entre comillas, de los números y las expectativas, pero confrontadas lamentablemente con estadísticas mundiales desfavorables y con llamaradas puntuales en el escenario circundante y local. Vuelven a colocarnos los mismos polos relativos a la vida. Si no salvamos la economía, iremos pereciendo. Si no salvamos la vida física, no tendremos que defender. El predominio de uno de ellos es más que todo un indicador que nos sugiere que estamos próximos a la tragedia, a una situación que no tiene salida positiva a la vista. Algunas alternativas han brotado a la palestra. Se han dado paso a la atención primaria vinculando a la comunidad. Va siendo realidad. En la clínica se ha incluido más camas, ventiladores y personal para evitar la saturación de los centros clínicos y dar mejor atención con muy buenos resultados. Se han mantenido los incentivos para sostener el desempleo. La economía tiene propuestas que deberán ser posibles, probables, que requieren de prudencia. Son las 3P del momento. El problema central sobre la defensa de la vida es que involucra visiones e intereses políticos y económicos y nos puede llevar a la toma de medidas inciertas que fueran poco posibles, improbables o imprudentes y arrastrarnos al abismo. Pasar de la esperanza a la desesperanza, a una esperanza que es un compromiso con la construcción de nuevos tiempos, no la utopía en la que se confía que llegará. No debemos crear expectativas esta noche. Estamos más cerca de la tragedia que de la esperanza, porque la primera está ocurriendo en un contexto amenazador y la segunda depende de nuestras conversiones políticas, sociales y personales. Ante la inseguridad y los nubarrones descritos en el horizonte, solo queda apostar por la esperanza, pero ello es posible dependiendo del punto de partida que se elija, de las alianzas entre los sectores, de las políticas, cuidados y pactos sociales que se elijan e impongan, como nos dijo anoche Eduardo. Es un círculo vicioso. Si aumenta el contagio, se ralentiza la economía, aumenta el desempleo, la crisis alimentaria, la migración en los países fronterizos, aumentando el número de contagiados entre los más vulnerables, lo que sin duda traerá formas violentas de intentar sobrevivir. Si se para la economía, aumenta la pobreza y el contagio y la muerte. Alicia Bárcena, secretaria de la CEPAL, en un documento conjunto con OPS señaló: nos enfrentamos a un desafío sin precedentes que requiere de sistemas de salud sólidos y bien financiados para superar esta crisis y así poder recuperarnos. Invertir en salud pública, un 6% del PIB, con particular énfasis en la atención primaria en salud, es proteger los logros alcanzados en salud, pero también asegurar el desarrollo sostenible y hacer presente a la creciente pobreza y desigualdades en la región. Carice Tien, directora regional del OPS, en ese mismo documento, dice: la salud es un derecho humano fundamental y el acceso debe ser universal sin que nadie quede atrás. La salud de nuestras comunidades, pero también de nuestras economías, depende de ello. Cierro la cita. Los gobernantes responden con medidas de apertura porque llegar a un 6% del PIB para salud implica producirlo. Rescatar la salud como derecho y el acceso universal tiene un costo que hay que financiar cuando justamente estamos en medio de una crisis económica. La vida está en juego en cada caso. Dejarlo que se inclinen a uno de sus extremos confiando en la ley de la gravedad podría arrojarnos a la tragedia por cualquiera de sus bordes, ya que es un círculo vicioso. A más pobreza, más vulnerabilidad de los vulnerables, condiciones imposibles de sobrevivencia. Si por el contrario se inclina por la apertura desmedida, como pasó con el primer hotel al que le dieron permiso, nos lleva a la catástrofe desde la vertiente del desorden y la ruptura de las normas. Prevalece el instinto y se inclina la balanza en contra. Estamos en una situación similar a la de Pandora, cuando por su curiosidad abrió el ánfora y hemos visto cómo ahora escaparon hacia las calles la prudencia, el respeto a la vida, la relativización de las normas, la ecuanimidad, el poder por el poder, el desarrollo de la economía.
Se ha intentado detener la fuga de las virtudes, aunque nos permiten vivir más, y al parecer, con la ruptura del equilibrio, al cerrar la caja, solo quedó en el fondo de nuevo la esperanza. Pero la tragedia y la esperanza se construyen, se matizan o se desdibujan. No solo son accidentes, pueden ser modificadas por el quehacer humano si nos centramos en tomar medidas políticas al respecto. No pueden depender de cómo se comporte la población para asumir determinadas medidas. Esa es una aberración propia de la época del paternalismo médico. Si bien es cierto que el Estado es garante del bien común, administrador de la ética del cuidado y las normas de defensa de la vida, estas deben ser manejadas desde la prudencia, con la participación de todos los involucrados, atravesados por políticas sanitarias no orientadas de acuerdo al comportamiento de la población. De ahí que una reestructuración de esta nueva normalidad deba partir del convencimiento de que en el ánfora aún queda la esperanza, que no podemos dejarla escapar con medidas inadecuadas ni con las presiones de la época. Lo que está en el ánfora es la esperanza, no la solución, es decir, lo probable, lo posible. Lo que si estamos próximos a la tragedia, alejémosla con la esperanza y objetivamente estamos más cerca de la tragedia por la realidad descrita y por una falsa definición de la esperanza como espera, como algo que queremos cuando debe ser un compromiso con su construcción. Finalmente, la ética de la esperanza. Nos abocamos a la construcción de realidades donde desde el ahora, no de un futuro aspirable. El verbo ausiar lo recoge el diccionario y quiere decir dar confianza o esperanza. De ahí que el campo de la medicina también lo utilice para desahuciar cuando refiere al estado crítico de un enfermo, no existiendo esperanza de recuperación. Otra de las acepciones es dar y conceder crédito a alguien. Por su parte, encontramos que ausiar es usar de idéntico significado y este a su vez de fiduciar, confianza, siendo su origen la palabra en latín fiducia. Por su parte, encontramos que dar confianza o esperanza es de lo que se trata en estos momentos, pero no puede darse solo en base a deseos, intereses o aspiraciones. No solo es utopía, es aprender de los propios errores, como nos dijo Juan Camilo, pero para enmendarlos, construirla con el trabajo que parta de un puerto lo más correcto posible. Dentro de lo que cabe, ya que a pesar de ser el nuestro uno de los países más afectados por la pandemia, en mucho lo ha sido por su propio desacierto y en la población, ya en las intervenciones clínicas, epidemiológicas, ya políticas, económicas o en la falta de templanza en normar o hacer cumplir las normas desde la dirección del Estado. En una realidad nueva y sin conocimientos ciertos, todos los países hemos cometido aciertos y desaciertos. Ahora lo ético es caminar en busca de lo posible con reglas nuevas, aparentemente de distintas visiones, cultivando ideas del bien, repensando el nuevo rostro del cuidado, de los valores, pero no basta si salimos o nos guiamos desde una comprensión de la realidad suscitada como fruto de errores personales que se corrige con enmiendas personales, cuando ya hemos visto que hay causas más profundas y consecuencias más letales. El no propiciar con ventaja ninguna de las alternativas que tienda a posponer la defensa de la vida, relativizando los riesgos y posibilitando un rebrote que enredaría más las circunvoluciones del círculo vicioso en que estamos atrapados. La esperanza es lo último que se pierde, dice la gente, y está referido a que en el mito de Pandora, la esperanza fue lo único que no logró escapar del ánfora y se mantiene todavía como puerta de espera. En la pandemia en nuestro país la esperanza está cifrada no en las medidas que nos ofrecen, sino en la honestidad de las mismas, en la veracidad posible para poder creer, en la confianza que se brinde con visos de transparencia y en la participación responsable de los involucrados. Ahora involucrar estrategias de atención primaria, a tiempo de pactar con la naturaleza, reconociendo e instrumentando políticas que respeten su identidad y límites. Es la imposición de ética de mínimos coactivas y educativas para preservar su dignidad. Es momento de que, aprovechando las limitaciones, la virtualidad de la educación, traspasemos los límites de la información y el academicismo de los programas para hacer uso de propuestas axiológicas que desborden los reducidos límites de una moral y cívica anclada en los moldes coyunturales de su fecha y contexto de creación. Educar para aprender a solucionar problemas, para cuestionar la vida, como nos dijo Gabriela. Es tiempo de intervenciones éticas, de apoyarnos con la bioética, con modelos como este
propio congreso que estamos celebrando. Son viejos valores los que hay que vestir con ropas nuevas, porque de su fracaso fracasaremos todos pagando con la vida y el futuro de los hijos y nietos, pero empezando por los propios. La esperanza es un nuevo rostro para muchas de las cosas que ya tenían nombre, pero que nos engañábamos al usarlo como banderas para beneficio propio. Es desprendernos de esos falsos ropajes. Es el conócete a ti mismo, de lo que Juan Camilo citaba como indicador de esperanza. Las aspiraciones, las posibilidades apoyadas en trabajos que evidencian el interés en buscar el bien común sin parcializarse en uno de los polos en desmedro del otro. Una esperanza fundamentada en la ética, una ética de la esperanza, como nos dice el amigo Jorge Ferrer desde Puerto Rico, nos mueve a buscar el bien futuro, arduo pero posible. La esperanza es la confianza nacida del discernimiento y que mueve al compromiso, a la acción, a trabajar por construir el puente hacia el futuro. Planteo en la ponencia en la Jornada Latinoamericana de FELAIBE hace unos días. Esperanza es confiar, pero basado en el compromiso, o sea, en ser compromisario con lo que se construye, no con la espera silente de lo que puede ocurrir de forma espontánea o mágica. ¿Con cuáles herramientas debemos construir esta ética auspiciosa cuando no hay indicios de solución? Como tal, el camino a la esperanza es incierto y el de la tragedia evidente. Por tanto, estamos irremediablemente compelidos a generar nuevas formas de valorar, respetar y cuidar al otro y a nosotros mismos y sobre todo al medio ambiente. Entonces la transparencia, la honestidad, la solidaridad adquirirán nuevos nombres y nuevos rostros. De lo contrario, seguiremos alimentando la tragedia. La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO adquiere también nuevos brillos ante la situación al llamar al respeto a la dignidad humana y a la protección de los derechos, pues en esta pandemia están referidos a la vida de forma literal, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales. Por lo menos advirtió desde la visión de los humanos que el brote y el rebrote no es fruto de la casualidad, sino de la vulnerabilidad de los más sensibles, que están en las cárceles, en los asilos, en los centros de salud. Es la geografía de la pobreza. Es la ética de la esperanza aplicada con especial dedicación y preferencia por los más desposeídos, pues aunque potencialmente todos somos sujetos posibles de quedar infectados, no todos tenemos los mismos riesgos por las condiciones materiales de subsistencia y menos iguales en la capacidad material de resistir sus consecuencias clínicas, sociales y económicas. La ética de la esperanza implica optar preferencialmente por los más vulnerables, por desmedicalizar la identidad de la pandemia para abordarla de manera integral y pactar por una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza. Es con esa ética global de la que hemos hablado. Ni siquiera el 6% del PIB nos da la esperanza de solucionar la crisis, sino las nuevas estructuras de una sociedad basada en nuevos valores que incluye a todos los sectores y su interacción entre los seres humanos, y esto con el medio ambiente en relaciones complicadas de respeto a su dignidad. La esperanza deberá tomar en cuenta el influjo de la bioética y sus instancias como son los comités, los centros académicos, el pensamiento social en que se sustentan propuestas que juegan un papel importante y son parte fundamental de esa esperanza. Su oferta está presente desde el primer día y en nuestro caso, este congreso es una constancia de ella. La Red Bioética de UNESCO desde marzo pasado abrió este renglón con una declaración pública reclamando presupuesto para salud y educación, no solo para momentos coyunturales como el presente, para garantizarlo como derecho y no solo como servicios. Entendiendo la esperanza como constructo, ofreció la mano experta de sus miembros para prestar asesoría a los poderes públicos y a la sociedad civil. Lo mismo hizo la Comisión Nacional de Bioética que auspicia este congreso, que es de nuestro país, apoyado en dichas directrices internacionales. La profesora Victoria Khan, en su artículo Ética de la Esperanza, nos dice: sin esperanza no hay ética posible. Si concebimos la ética como un proceso de vida y sociedad mejores, la esperanza debe ser mantenida a toda costa, pero no necesariamente ha de configurarse siempre de la misma manera y en torno a idénticos objetivos. Es justamente la oportunidad que la tragedia nos ofrece para apartarla, una esperanza configurada de manera diferente y con nuevos objetivos, y ello conlleva cambios de actitudes y acuerdos sociales que no llegarán de la nada, sino desde la construcción seria de políticas públicas y participación comunitaria. Esta ética es de construcción colectiva, pero de responsabilidades definidas, con equilibrios delimitados. La pandemia no puede desaparecer por el deseo de que se reactive la economía y porque se pongan fechas a las aperturas de aeropuertos y los hoteles turísticos. Esas son fases
y sus realidades materiales. De no actuar con prudencia y objetividad, se podría agudizar la infección. De no tener clara la defensa de la vida y el cuidado de los más vulnerables, la pendiente podría arrojarnos de la esperanza a la tragedia. De no contar con la búsqueda de las soluciones, podríamos crear desempleados subsidiados con una nueva modalidad del estado de bienestar en su peor versión. La pendiente resbaladiza tiene a un lado la esperanza y al otro la tragedia. Andamos haciendo equilibrio con un balancín que, con todas las propuestas que este Congreso ha arrojado, podemos caer en cualquiera de los abismos si no actuamos con prudencia. De continuar dilematizando la situación de la pandemia, garantizamos la tragedia, porque prevalecería una opción eliminando la opuesta. Si la economía se escuda en falsas informaciones, nos engañamos a nosotros mismos, dándole preferencia al poder ante el ser. Si nos confinamos de manera absoluta, la inanición nos consumirá. En vez de desesperanza, debemos trabajar por la esperanza, interviniendo en la línea que entre todos hemos construido en estos días, dando vigencia a lo posible, a lo probable, pero que sea prudente. Estamos más cerca de la tragedia que de la esperanza, pero a tiempo todavía de invertir el esquema. Estamos bajo el pero comprometámonos con las implicaciones que supone construir esperanza, sacando lo mejor de nosotros, pero dirigiéndolos correctamente. Todo depende de nosotros. Muchas gracias. Gracias, bravo, bravo. Brillante este análisis de la tragedia presente y la esperanza para poder ser. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar paso a algunas preguntas para satisfacer a nuestros participantes acerca de este tema tan preciso que estamos pasando en este momento en nuestro país. Oscar Cruz pregunta, ¿qué valores comunes podemos identificar que sean afines para el sector económico y para el bienestar salubrista en los países caribeños y latinoamericanos? Yo citaba algunos y creo que básicamente, más que los propios valores afines a los dos polos, como se ha evidenciado, creo que lo que requiere es de cómo abordarlo, de que sean posibles, probables y prudentes. Son las 3 P. Eduardo agregaba anoche otras 4, eran 4 P para él, pero en el fin y al cabo lo que nos está diciendo es que las que sean no pueden ser partiendo del absoluto ni de la visión dilemática. Aquí no tenemos un dilema, aquí no tenemos un polo, porque el problema de los dilemas es que cuando los abordamos desde esa perspectiva, uno de los dos tiene la razón, el otro no la tiene, uno elimina al otro, el otro queda eliminado. Y cuando estamos hablando de la vida, no podemos jugarnos ni de la dilematización, se me enredó, ni de la problematización, porque en realidad lo que estamos es más próximo, obviamente más próximo a la tragedia. Es sacar esos valores para ubicarlos en ese contexto de posibilidades, pero la frónesis es la prudencia, lo que es la recomendación de este momento. Como Aristóteles. Maestro, hay algo que me gusta aquí de una pregunta que está relacionada con lo que usted acaba de hablar ahora. ¿Qué hacer ante esta realidad que nos afecta desde el punto de vista bioético? ¿Qué hacer? ¿Qué dice la bioética? La bioética no dice nada. Lo que decimos somos nosotros. Correcto. Nosotros, no digo ni siquiera los bieticistas, nosotros las personas. ¿Qué es lo que decimos? Lo importante es que lo que digamos nos pongamos de acuerdo. Lo importante es que lo que digamos tome en cuenta las alternativas que se han visto como viables. Por ejemplo, todo el tema de la atención primaria en salud es importante. Mantener lo que se está haciendo desde la salud pública ahora y que se hizo antes. Es decir, las intervenciones que se están haciendo. Pero estamos ante una tragedia, estamos ante una situación que no tiene salidas viables posibles. De manera que, por eso digo, la esperanza no es sentarnos a esperar que abran el ánfora a ver qué trajo el barco. Es construir esas posibilidades de las que nos estamos refiriendo. Y por eso la bioética lo que hace ahora es ponerse al servicio de la causa, poder asesorar en términos morales todas las decisiones políticas que hagan falta y la participación tanto de las instituciones públicas como privadas, la sociedad civil y toda la parte que tenga que ver con la participación comunitaria.
Perfecto, bellísimo. Bueno, doctor, vamos a agradecer su participación y vamos a quedarnos con una frase, un imperativo que usted acuñó durante su exposición, que dijo: la verdad es la cercanía de la tragedia, es el problema, lo tenemos, pero nuestra esperanza es el equilibrio para que nuestro ser pueda sobrevivir a pesar del dolor. Gracias, maestro, y esperamos encontrarnos de nuevo pronto.